nosotros continuamos con más aquí en casita en este Tu Toque del Mediodía. Aún nosotros seguimos con el gran dolor, con la gran pena de la tragedia de República Dominicana. Nosotros en todos estos días nos la hemos pasado hablando de lo que sucedió y llevando todas las incidencias de esta tragedia. Pero no era el momento preciso para nosotros hablar de la parte legal de lo que ha sucedido. Hoy nosotros hemos decidido, como cada viernes, nuestro abogado de planta, el licenciado Luis Miguel Mercedes, que siempre nos trae los temas de actualidad en términos legales. El tema que está en el tapete, como se dice, pues nosotros legalmente aquí lo desarrollamos. Y hoy, trágicamente, licenciado, vamos a hablar de este tema, de la tragedia del Jet-C el pasado 8 de este mes. Las consecuencias que esto trae legalmente, porque moralmente no hay forma moralmente de lo que ha pasado. No hay forma de ni siquiera de entender por qué pasó esa tragedia. Pero legalmente lo tenemos a usted para que no, en medio de la oscuridad, nos dé esa luz. Bienvenido a su casita, licenciado Luis Miguel Mercedes. Buenos días, público de San Francisco de Macorís, de todo el país, de este espacio del Toque del Mediodía. A ti, Paola, Luis. Decir que el país vive momento crítico, lamentable. El país está de luto. Eso se puede palpar en cada espacio del ámbito nacional. Por ejemplo, en esta semana me he trasladado a Santo Domingo y vemos la calle y cuando uno conversa con la persona en luto, y eso lo sentimos todos, por el trágico siniestro que pasó en Santo Domingo, en una discoteca denominada Yeset, que era una discoteca tradicional prácticamente de este país, una marca país, en el sentido de que todos los lunes habían actividades, no solo los lunes, sino que ese día se disfrutaba de merengue prácticamente y era muy connotado por personas de clase media y de clase alta, diríamos nosotros. Ya todos sabemos qué pasó este lunes, donde hay más de 400 víctimas, entre ellas víctimas mortales, muerte, más de 220 muertes, y otras personas que también son víctimas fruto de los golpes y heridas que presentan. Que también esas personas en el transcurso del tiempo también pueden resultar con lesiones permanentes y otras también que quizá puedan perder la vida fruto de los golpes que han recibido. Desde el punto de vista moral, hay una afectación, como indicaba, que no hay forma de repararlo. Incluso el Estado Dominicano, a través de su presidente, ha decretado 6 días de lutos o de luto nacional por esta situación que se ha generado. Desde el punto de vista normativo, decir que se dan situaciones distintas desde el punto de vista de la sanción que pudieran venir como consecuencia de ese siniestro. Si partimos del Código Penal, pudiera verse el tipo penal de 319 del Código Penal, donde habla de la imprudencia, negligencia. Pudieran, en este caso de la especie, hablarse de negligencia, actos negligentes respecto a su propietario o sus encargados. Y para esto está la Procuraduría General de la República. Ayer también veíamos que el presidente designaba una comisión de expertos para verificar las causas del siniestro, decían ellos, sin entorpecer la finalidad de la Procuraduría, que es la de investigación, es decir, sin entorpecer esa facultad del órgano investigador del Estado Dominicano. Por eso les refiero, desde el punto de vista normativo, que pudieran haber consecuencias penales. Esas consecuencias penales para su propietario, su gerente, pudieran ser también de índole que conlleven prisión,
o sea, el 319 y siguiente, conlleva para esa persona que es señalado hasta 2 años de prisión en caso de ser hallado culpable o que así se demuestren esos actos negligentes. Y también en esa misma vía pudiera el Estado pedir multa y las familias también pudieran ser indemnizadas. También existen otras figuras como la que se prevén en el Código Civil, en el 1384, de manera precisa, que refiere la causa de que no solamente es responsable de daños que ha causado un hecho suyo, sino también del que ha causado por el hecho de la persona, de quienes se debe responder o de las cosas que están bajo nuestro cuidado. El 1384 también es una vía que se encuentra en el Código Civil, que las víctimas pudieran ahora verificar cuál vía les gustarían incoar o perseguir respecto a que tienen esa facultad, ese derecho de accionar en contra del propietario, ya demostrándose en el transcurso del camino, ¿verdad? Según avance las investigaciones, si hubiera humanos criminales, también que pudiera ser un tema de índole penal, si fue actos imprudentes, si se descartan esos actos negligentes, pues entonces está la figura de que cuando yo estoy bajo el cuidado de alguien, pues esa persona es mi garante, es quien debe responder si a mí en esa estadía me ocurre algo. Para citar por qué se aplica esa responsabilidad, es igual que como cuando usted va a un centro comercial. Si en el centro comercial a usted le distraen, le roban su vehículo, pues esa persona a quien usted le estaba dando beneficio no es responsable es responsable también de los objetos, en este caso del mueble que usted ha dejado en su parqueo, es responsable. Por eso ya la jurisprudencia en ese sentido ha condenado ya a las empresas que en principio entendían que no eran responsables, y ya hay precedente constante de la Suprema Corte de Justicia que sí dice que usted es guardián de lo mío mientras yo esté en ese lugar. Así también se aplica en este caso con relación a la discoteca. En ese caso las personas que estaban disfrutando, que estaban compartiendo en ese lugar, estaban consumiendo, y el establecimiento comercial y sus propietarios o subpropietarios son responsables de mi integridad, de mi protección, tanto de los bienes muebles e inmuebles. El 1386, seguido al 1384, también tiene la figura de que el dueño de un edificio es responsable del daño que causa su ruina. Entonces, se puede verificar que la ley en ese sentido es bien clara y que evidentemente aún encontrándonos actualmente en condiciones que quizá no sea el momento para hablar de las consecuencias judiciales, aunque ya hay víctimas que lo han referido, pues evidentemente esa persona, los propietarios, pues en su momento van a enfrentar cientos de demandas que entiendo yo que serían por la magnitud de los daños de las personas que han perdido su vida y de las personas lesionadas. Hablaríamos de una demanda en términos global que va a exceder los 1.000 millones de pesos. ¿Una demanda colectiva? Puede ser colectiva, puede ser que un abogado tenga 30 o 40 personas, pero colectiva en el sentido de que serían todos. No necesariamente representados por una firma de abogados, sino que colectivamente serían cientos de demandas que en su momento van a operar. ¿Qué tiempo? Yo quisiera saber primero, ¿qué tiempo puede durar un tipo de demanda como esta ante tragedias? El Ministerio Público para ello tiene ahora la fase de investigación, tiene un plazo hasta de 4 años para investigarla, no va a durar 4 años, o sea que no entiendo que no va a haber una prescripción en ese sentido, sí, y que en los próximos días, meses, puede durar un mes, 6 meses, 1 año investigando, y puede presentarte el requerimiento del lugar, que entiendo que si no hay ninguna prueba que vincule ese acto negligente, pues en ese sentido no habría consecuencias penales, pero en el ámbito civil,
que es lo que se busca es la indemnización, pues en ese sentido podrían iniciar la demanda ya mismo. O sea, no hay tiempo que perder ¿Está para... disponible, licenciado? Claro que Claro. sí, si así la familia No, entiende pero, el lugar. ¿verdad? Es un hecho que entiendo que está probado, eso no necesita grandes evidencias. La cantidad de personas van a buscar pruebas que se van a vincular una con otra. O sea, y el hecho de yo estar ahí, que el edificio haya colapsado, no puede el dueño del inmueble hablarte de una excusa en el sentido de que fue un viento que vino, que fue algo que Un no... huracán, un huracán, ciclón, exacto. algo que le cayó. Exacto. No, o sea, No hay ninguna situación que pueda evidenciar de que él no ha comprometido sus responsabilidades. Licenciado, y las personas que estaban ahí salieron antes del desplome y pueden quedar traumadas con esto. Ay, y si hubiese llegado a mi casa la muerte y que no me siento bien, también estas pueden hacer su demanda. Pudieran. Los heridos. No, Luis refiere a las personas que estuvieron y se Las personas fueron. que tuvieron y que, un ejemplo, hubieron personas que suben su video, Que estuvieron ahí que y se estaban fueron. ahí cuando se desplomó y volvieron a tratar de buscar con quienes andaban. Estas personas que salieron atendiendo una llamada, una que otra cosa, se desplomó, se derrumbó el techo. Caramba, pero y la prima mía, y el primo mío que estaba ahí. Entonces volvieron al lugar de los hechos, que son uno de los videos más tenebrosos que uno quizá puede decir, porque ya está todo colapsado, el polvo está creciente y mucha gente pidiendo ayuda. Sí, sí, claro. Si ellos prueban, ¿verdad? Todo es probado en la justicia de que tienen algún tipo de daño. Aquí hablaríamos de la afectación moral, que es aquella que no se ve, pero sí se puede probar ¿y a través de en qué ambiente jurídico caería ese? ¿Penal o civil? civil. En lo civil, está en lo civil. Exacto. Sí, de El que un licenciado. psicólogo demuestre de que lo ha visitado y que fruto de esa situación se pueden verificar situaciones de trauma, de insomnio, falta de concentración, todo tipo de Licenciado, cosas. usted hablaba que muchas personas, o sea, una firma de abogados puede tener 30, 40 casos o víctimas en este caso. Eso, si una persona no se motiva y no hace ningún tipo de demanda, no se hace eso de orden público. No, No. El hecho de la acción pública sí es de orden público. O sea, cuando el Estado interviene, sí es de orden público. Para aquellas personas, ¿verdad?, que quieran accionar, el derecho de accionar es una facultad tuya. Ya en el derecho civil es de carácter privado. O sea, en ambas cuestiones, si tú no tienes interés, si tú no accionas, pues el Estado no te puede obligar a que tú requiera la intervención judicial. Solamente está esa figura para las personas que tengan interés en que esa persona, quien ha provocado un daño, en cualquier caso, pues vaya a la justicia y busque ser indemnizado, reparado por la comisión de un daño. Licenciado, mire, muchas personas, yo hablaba aquí en esta semana, muchas personas desconocen de muchas leyes. Y yo soy de las que digo que el Congreso por 2 periodos, estamos hablando de 8 años, no pudiera aprobar una ley nueva. Una ley nueva. Yo entiendo que debe de todas las que tiene, las que más se usan, cambiarla, añadirle artículos, quitarle, ¿verdad? Entonces, hay una ley que es la 192/19, que la gente no sabe que esa ley existe en República Dominicana. Yo sé que usted la tiene ahí, para que usted se la lea textualmente, para que la gente entienda que todo en la vida no es como tú quieras, hay un régimen de consecuencia, y no solo porque la ley lo diga, sino porque usted tiene que tener sensibilidad humana. Usted tiene que muchas veces ponerse en el zapato del otro y no herir los sentimientos ajenos. Léame la ley para yo Así continuar. es, la sociedad avanza rápido y el Estado también tiene que avanzar con la sociedad en cuanto al contexto normativo. Vemos que la gente ya no tiene conciencia, no le importa lo que hace. Hay un tema también actual con las redes sociales, donde se persigue mucho
el seguimiento de la plataforma, de que te den like, y eso ha hecho que despierte el Estado. Y aquí lo ha hecho el Estado, ha despertado. El problema está en que no hay régimen de consecuencia, porque el Estado crea la norma. El problema está en que no se le da seguimiento, no le explican a la sociedad que las leyes existen. Por ejemplo, tú refieres a la ley 192 del año 2019, que habla sobre la protección de la imagen, el honor, la intimidad de la familia, vinculada a personas fallecidas y en accidentes. Esta ley es del año 2019, en un 90%, incluso para muchos abogados desconocíamos la existencia de esta norma porque la crean, no se le da publicidad, no se dan conferencias, no crean las instituciones a esos fines, no crean los departamentos. Entonces el Estado se ha encargado en este país de crear muchas leyes que se desconocen pero sí existen. Por ejemplo, en esta ley busca la protección de las personas fallecidas, de las personas que han sufrido un accidente de tránsito, para proteger la intimidad, para proteger el honor, para proteger la familia, para proteger el buen nombre. O sea, cuando tú verificas la ley, que ni siquiera es tan amplia, tiene algunos 20 y pico de artículos, todos son referentes a la protección e integridad de las personas que han fallecido, recordando que la integridad, el honor, el buen nombre es un derecho constitucional. O sea, cuando una persona fallece, si ha tenido una buena convivencia, de respeto, de buen trabajo, esa intimidad, ese honor se conserva porque las personas dicen, fulano era una muy buena persona, es decir, que se mantiene más allá de la muerte. Por el contrario, si también la persona tiene una conducta contraria a los buenos valores y principios, lo que se dice son cosas negativas. Entonces esta ley vino a reforzar la Constitución desde el punto de vista de que una persona que haya sido afectada de un accidente de tránsito, que se encuentre lesionado o que haya fallecido, en el caso de la especie, lo que ha pasado en el YESET, de que ha muerto más de 220 personas, que se han tomado que le han hecho fotografía, que la han publicado, que la han subido a las redes sociales, como explicaba, no le importa el dolor de la familia, pues hay una ley que lo sanciona. Lo que pasa es que hay un desconocimiento general en la población de que esta ley existe. Esta ley aplica consecuencias. Lo que la ley tiene una debilidad es que no tiene consecuencias penales. Solamente manda que la persona que se sienta afectado de ese tipo de situación donde hayan hecho público sin el consentimiento de la familia por escrito, incluso eso es uno de los puntos que contiene la ley, pues esa familia puede solicitar indemnizaciones en el aspecto civil de daños y perjuicios. ¿Cuál es la debilidad de la ley? Bueno, que no tiene consecuencias penales. Entonces eso debió ser una ley de orden público donde el Estado le diera seguimiento de orden público porque requiere de ese tipo de eventos que se generan a través de redes sociales que tienen que ver con dispositivos. Tiene que intervenir el DICAT para identificar el dispositivo o la red social que ha emitido o ha subido el contenido. Entonces inmediatamente vemos que hay una debilidad en la ley, la crearon rápido y no hay una protección como tal en ese sentido. Entonces, si lo que te refiere es demandar en daños y perjuicios y se requiere, que en principio tampoco sería eso un inconveniente. Un juez en materia civil puede ordenarle al DICA que te identifique el dispositivo del cual salió la fotografía. Pero entiendo yo que esa ley debió ser de orden público, donde el Estado intervenga automáticamente sin requerimiento de denuncia de nadie y la persona pueda ser judicializada en el aspecto penal, cuestión que la ley no contiene. Sí contiene que la familia que se sienta afectada por haber violentado esas disposiciones legales, que sin el consentimiento de la persona suban fotografías a redes sociales, pues la familia sí pueda ser indemnizada. Mira, licenciado, vamos a hacer conexión con nuestro primo Roberto Neris, que está desde la ciudad de Nueva York, que también quiere compartir con usted y con cada uno de nosotros algunas inquietudes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a nuestro abogado de planta, Luis Miguel Mercedes. Buenas tardes, país. Buenas tardes al mundo y a todo el que está conectado en este momento a través de todas nuestras plataformas. Eh, eh, Lamentablemente,
ya hay que pasar a la segunda etapa de esta situación del incidente que ocurrió en la discoteca IESET. La primera etapa era priorizar la recuperación de sobrevivientes, de recuperar los cuerpos, de que los familiares pudieran darle eh, seguimiento a los actos fúnebres, enterrarlo y darle cristiana sepultura. Aunque ahora mismo hay un cuello de botella en el INASIF, porque recordemos que el INASIF debe de agotar un procedimiento. Primero, identificar el cuerpo, identificando las causas de la muerte, entonces ya proceder a entregárselos a sus familiares. Está el otro proceso, el tema del acta de defunción que la Junta Central Electoral debe de emitir para que los familiares puedan tener el proceso e incluso el tema para temas legales. Entonces hay un cuello de botella, tanto en el INASIF como en la Junta Central Electoral, para el tema de entregar a los a Paola y a Luis. Y es penoso, pero lamentablemente una vez se lo explicaba a Luis en tema de seguro, por ejemplo, de los seguros comerciales que las empresas y las personas tienen, el tema del valor de la persona en el plano terrenal, porque para Dios todos somos hijos de Él y somos iguales, pero para el hombre no. No hay mismo, y ahí queda demostrado la muerte de Rubí Pérez, que la muerte del batente, la muerte de la camarera, la ¿De muerte verdad? del que limpiaba. No es lo mismo, es cruel, duele, pero es una realidad, es una realidad, no es lo mismo. Y ahí se puede mostrar. Fíjate que las personalidades, desde el más humilde hasta el más encumbrado de los dominicanos, estamos hablando del presidente de la República, asistió a algunos velatorios, al de Rubí Pérez, a los ex peloteros, muy puntual. Obviamente no va a poder asistir todo, pero aunque pudiera, no es lo mismo la muerte de Rubí Pérez que la muerte de otra persona. Eso en el plano terrenal. Y es muy chocante, pero es una realidad que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer. Ahora bien, lo mismo está sucediendo en el NACIF. Le dieron prioridad a esas personalidades que fallecieron en este siniestro. Igual que en la Junta Central Electoral con el tema del acta de función. Si tú te fijas, la mayoría de figuras predominantes que fallecieron en este derrumbe de la discoteca Yeset ya están prácticamente enterrados. Ya están prácticamente enterrados. Pero todavía hay muchos cuerpos que están en el NACIF que no se lo han entregado a sus familiares. Eso por una parte. O sea, legalmente, licenciado, ¿qué puede hacer la Junta para tratar de agilizar las actas de defunciones para que los familiares puedan dar cristiana sepultura? Y el tema de la demanda, que ya Luis y Paula le han preguntado, que es la otra fase que continúa, ya hecho hay algunos afectados de familiares que están organizando bandas colectivas contra el jet set. Sería la segunda pregunta, licenciado. La demanda sería en contra de la persona jurídica o la figura jurídica, mejor dicho, que sería la discoteca, o de el propietario, que hay que ver si el propietario era el accionista mayor, si era una compañía por acciones, si era de único dueño. O sea, todos esos datos sería bueno porque la gente no sabe, quizás, ok, se está hablando de demanda, pero no se sabe cuáles son los pasos que debe de dar antes de acercarse a un abogado o hacer la demanda. Sí, Roberto, decir que incluso cuando vemos este proceso uno se indigna mucho en el sentido de que el presidente de la República, en un siniestro que hubo aquí en La Vega, en una mueblería, en un tuit, él autorizaba inmediatamente que se hiciera una investigación a través de la Procuraduría. Y en este sentido, él no se ha referido, o sea, no ha hecho ningún tipo de comentario. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todos sabemos.
un marco político, un amiguismo, o sea, y es el descrédito que tienen los partidos políticos de este país. Quieren ser muy garantes con algunos, pero irresponsables con otros. En ese sentido, el presidente de la República no ha emitido ningún tipo de comentario, más que en el día de ayer, el vocero de la presidencia hizo una locución hablando incluso de que estaba instruyendo el presidente a hacer indistintamente un tipo de investigación cuando no era necesario. O sea, eso es un tema de la Procuraduría, único y exclusivamente. Y que la Procuraduría, entonces, si entendía del lugar, pues entonces ellos requirieran, que lo pueden hacer, las intervenciones de perito en ese sentido. No que el presidente paralelamente hiciera un tipo de investigación. Pero bueno, son cosas de las que pasan en este país. Igual también con lo que usted refiere en el tema del INACIT. Vemos un grupo de personas donde dice que lo están poniendo a coger lucha, por ejemplo, y es una gloria del merengue, Rubí Pérez, la senadora de Montecristi, o sea, ese tipo, el hijo del ministro de Obra Pública de Santiago, esa gente no cogieron lucha. A esa gente el INACIT le voló, por ejemplo, en el orden de cómo fueron llegando los cadáveres, se volaron el orden y a eso no lo ponen a coger lucha. Para eso aplica el amiguismo, para eso aplica la llamada y para eso aplican, o sea, para eso no hay protocolo, para eso la oficialía civil no tiene, no coge tiempo, emite las actas de defunciones de manera inmediata. Pero para otro sector de la sociedad, entonces tienen que intervenir la denuncia, ponerlo a coger lucha, o sea, son muchísimas trabas que se van presentando. Desde ahí vemos lo que decía en principio, la falta de institucionalidad en este país. Creamos muchas leyes, pero al final entonces no hay instituciones fuertes. O sea, si las instituciones fueran fuertes, ese tipo de cosas no se generaran. O sea, si usted para este es uno, para el otro también tiene que ser lo mismo. En el caso de nuestro país no se aplican. Ya decir, en el ámbito legal, que es muy buena observación la que usted ha hecho, ahí hay una fase de investigación que los abogados que les corresponde realizar en el momento de que un cliente o varios le hagan el apoderamiento, porque hay que identificar, como usted decía, si ese inmueble corresponde a personas, o decir, si son inmuebles, si el inmueble está registrado a una persona en particular, o si ese inmueble estaba en calidad de arrendamiento, si ese inmueble correspondía al Estado Dominicano. O sea, hay que identificar ese tipo de cosas, porque la demanda pudiera girar también si tiene que ver, si hay cuestiones que tengan que ver con el Estado, pues las demandas deben ser llevadas por el Tribunal Contencioso Administrativo. O sea, que es una figura cuando son demandas contra las instituciones del Estado. Eso es una figura que el abogado tiene que identificar. En su momento también el abogado va a identificar si es una empresa, o sea, si solamente hay que perseguir la empresa, si compromete la responsabilidad a los titulares de esa empresa, que yo entiendo que sí. Aunque, en principio, cuando hay una constitución de una conformación de una compañía, es decir, una persona moral, que esa es la figura que tiene, o sea, es una persona moral que tiene un capital a esos fines, que tiene seguro, pues lo que indica la norma es que se compromete la responsabilidad respecto a la compañía, respecto a esa empresa moral. Pero para ello, en principio, solamente son como conjeturas que estamos haciendo en ese sentido. Pero ya al momento del apoderamiento, cuando tú tengas los clientes, las personas en su momento, pues entonces ahí viene la fase del abogado de identificar la vía, identificar las pruebas, identificar a quién correspondía el solar, identificar si ya por ejemplo, era una empresa moral, si eso era cierto, cuáles son sus socios. O sea, hay muchos factores que deben ser observados a esos fines, pero cuestiones que se identifican rápido y fácil. Roberto, continúa ahí con nosotros. Se nos fue. Bueno, licenciado, algo está aquí. Está bien. Sí, te escuchamos. Roberto, ¿alguna pregunta? Mira, eso que dice el licenciado, sería bueno que las personas se asesoren, que no se dejen ultimar, porque ahora mismo, señores, en todos los renglones hay gente que quiere sacar provecho en medio de la desgracia. Por ejemplo, licenciado, quiero aprovechar a propósito
el tema de esas personas que se aprovecharon, ¿verdad? Valga la redundancia, de que estas personas fallecieron, algunos allí perecieron en el lugar y se quedaron con los vehículos. Otros les robaron las prendas, hasta dinero. Legalmente, ¿cómo puede proceder la familia con esas personas? Se quedaron con la llave del vehículo y se lo han llevado, principalmente los que hacen trabajo de vale parking o de cuidadores. En ese sentido, va a tener que intervenir el Estado a través de sus instituciones, en este caso la Policía Nacional. Sí, uno ve con mucha tristeza o lee las informaciones de que, por ejemplo, las personas que están socorriendo, evidentemente ahí está la defensa civil, los bomberos, la policía, el ejército, o sea, utilizan, distraen los bienes y eso ocurre en los accidentes de tránsito que te ayudan, ¿verdad? En su momento te llama la ambulancia, pero te quitan las prendas. En este caso ha pasado todo eso, lamentablemente. Le quitan las prendas, le quitan el dinero. En este caso hemos escuchado denuncias de personas que le han utilizado la tarjeta de crédito. Y son temas que en definitiva se quedan. O sea que como ahí tiene que intervenir las autoridades, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el orden público, en ese sentido, como que al final no pasa nada, no se aplican régimen de consecuencias porque esas denuncias son constantes. Me ayudaron, me socorrieron, pero me llevaron 100,000 pesos que tenía, me llevaron el dinero. Y había mucho dinero. Sí, ahí había líquido, mucho dinero y ese dinero lo encontraron, las prendas la encontraron, las tarjetas la usaron. O sea, uno ahora, lo que necesita ahora. Licenciado, pero si los rescatistas están rescatando y el público, las personas civiles están dentro de un seco, ¿y quién se está llevando eso? Bueno, eso tiene que ver con las personas que están colaborando en ese momento. Lo que pasa es que el derecho, o sea, el derecho penal en nuestro país y ya en toda parte del mundo es un derecho que hay que confrontarlo. Es decir, que no vale tú decir, Paola, que me robaron mi tarjeta. Hay que identificar quién se la robó, cómo se la robó, dónde la usó. Una persona tiene que servir de testigo. O sea, que hay demasiado trámite para poder judicializar una persona. Y en ese sentido, como el Estado no da el seguimiento oportuno a ese tipo de infractores, al final no hay ningún tipo de consecuencia. Por ejemplo, decía don Roberto que con relación a los vehículos, los vale parking se lo han llevado. Yo entiendo que no van a ser tan locos. Yo entiendo que el vehículo que se desaparezca de un siniestro de esa magnitud, el Estado no se va a quedar sentado. Y otros vehículos es que la DGC lo está removiendo del lugar. Pero en su momento hay que hacer entrega. Debe haber, para eso también hay un procedimiento, porque no lo van a entregar así por así. Por ejemplo, si murió la esposa, el esposo tiene que probar de que esa era su esposa, tiene que hacer determinación de heredero. Hay un procedimiento, o sea, no es tan sencillo. Yo entiendo que las autoridades no pueden entregar ese bien mueble así tan simple, porque luego se generan los conflictos. Entiendo que como se ha dado el tema de los cadáveres y de las actas de defunciones, que por ejemplo para algunos funcionarios se lo entregan así de fácil, sin ningún requerimiento, pero para los de a pie, por la falta de institucionalidad, tienen que cumplir con los requisitos que dice la norma. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias pues por darnos una luz en medio de esta oscuridad, de esta tragedia que sucedió el pasado martes en República Dominicana, y que eso nos sirva a nosotros de ejemplo y que eso nosotros entendamos que Dios nos está enviando una señal. Vamos a una pausa comercial. Tras el retorno continuamos con más aquí en casita en este Tu Toque del Mediodía. A celebrar.